lo respetamos, pero también hubo un gran énfasis en el amor. Entonces, cada uno de ustedes estuvo hablando acerca de la importancia del amor. Pero en términos general, la palabra que más resalta de toda esta nube de palabras es la corrección. Entonces, para nosotros, en gran manera, podríamos decir que el amor, la corrección y la enseñanza son los elementos primordiales que jugaron un papel determinante en lo que es para usted la disciplina del Señor. Bueno, yo quiero decirle que la disciplina del Señor, ella está orientada a unas áreas específicas de nuestra vida. Y cuando yo hablo de disciplina, una de las cosas más comunes que yo puedo encontrar en el diario vivir es que la disciplina tiene que ver cuando yo regaño a alguien, tiene que ver cuando yo exhorto a alguien, tiene que ver cuando yo tomo la iniciativa de coger a alguien y sentarlo durante un momento. La práctica de disciplina que vemos en la iglesia de hoy tiene que ver precisamente con eso, con evitar que la persona llegue a desarrollar sus ministerios y sus dones porque se encuentra en una condición que requiere que tú estés en disciplina. Bueno, yo quiero decirle que en términos general, la disciplina es mucho más que eso. Y los actos disciplinarios también son mucho más que eso. Nosotros hemos caído en un error constante de pensar que la disciplina es sentar a una persona, regañarla, exhortarla y decirle que tiene impedido continuar con el servicio que estaba realizando. Cuando estamos hablando de disciplina, nosotros vamos a entender que la disciplina sí conlleva a una exhortación. Cuando yo estoy hablando de la disciplina, estoy hablando precisamente de lo que es hacer que algo que no tiene la forma llegue a la forma por medio de un trabajo. Entonces, disciplinar, cuando estamos hablando que el Señor me disciplina, estamos ya hablando precisamente que Dios lo que busca es que yo emprenda una misión, un trabajo para fortalecer, para llegar hasta la estatura de algo. Y nosotros hemos estudiado en las Escrituras que el Señor quiere que nosotros seamos hechos conformes a la imagen y a la semejanza de Cristo. Por lo tanto, la vida del creyente tiene que entrar en disciplina, tiene que entrar en lo que es escuchar de parte de Dios todo el tiempo una corrección. Cada vez que usted abre la Biblia está direccionándolo a usted a tener una vida disciplinada, una vida que tenga en el carácter del creyente un ejemplo del camino que tomó usted de querer ser a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos viendo a continuación no es otra cosa que la disciplina del Señor no entra en un momento específico. Y uno de los errores más comunes que nosotros cometemos es pensar que el Señor está interesado en corregirme solamente cuando yo estoy en pecado, ¿verdad? Cuando yo cometo un error. Entonces Dios quiere disciplinarme y lo que Dios hace es enjuiciarme y es reprenderme, es exhortarme, es hacerme mal. Nosotros pensamos que eso es lo que Dios quiere, pero en realidad eso no es lo que Dios quiere. Mira, yo he entendido de la disciplina que la disciplina es un elemento que debe estar incorporado en la vida del creyente todos los días. El creyente no puede vivir una vida alejada de la palabra de Dios y cada vez que él abre la palabra de Dios, el Señor está disciplinándolo, ¿verdad? Y voy a mirar un poquito hacia atrás, porque una de las cosas que no le encanta a la iglesia es pensar que el pastor vaya a disciplinarlo, es que el Señor esté hablando en disciplina, es que el Señor esté haciendo algo que lo obligue a hacer un pare en su vida y a tomar decisiones. Bueno, yo no creo que esto suceda en un momento específico de la vida de alguien. Yo creo que esto es un asunto constante que sucede en la vida del creyente cuando éste es expuesto a la palabra del Señor. Y quiero pensar sobre esto en particular porque el creyente viene de una acomodación, un estilo de vida a lo que es la práctica continua del pecado. El creyente constantemente pecó, falló, desobedeció a Dios y creó unos hábitos en su ser, creó unos hábitos en su mente, creó unos hábitos en su cuerpo, creó unos hábitos en su espíritu. Y esto lo que ha ocasionado es que nosotros seamos expertos por disciplina
en pecar, en desobedecer, en defraudar a Dios, en alejarnos de la verdad del Señor y llevarnos a vivir una vida que no glorifica el nombre. Entonces, cuando Dios nos tomó, la Biblia enseña que Dios nos tomó con varias características. Nosotros nos vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1, nos vamos a encontrar con que Dios nos tomó con unas características. La Biblia dice que con una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. También la Biblia enseña que Él nos encontró muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos inundados, atestados de injusticias y que no amábamos a Dios y que no teníamos ningún deseo por Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús nos encontró de esta manera, lo que Él hizo fue sacarnos de las tinieblas a la luz, darnos vida cuando estábamos muertos. Él nos puso la mente de Cristo, nos dio el Espíritu Santo y su palabra para que nosotros lográramos mantenernos. Pero una de las cosas en las que la iglesia es un error muy básico es pensar que cuando yo me hago creyente, el pecado deja de ser a mi alrededor. No, el pecado nunca va a dejar de ser a menos que Cristo venga por segunda vez y destruya, mande al lago de fuego a Satanás, a sus demonios y a todas las intenciones que él tenga para perjudicar y dañar a la iglesia. Mientras tanto que tú y yo estamos en esta carne, en este mundo, vamos a aplicar y vamos a continuar de alguna manera ejerciendo la práctica ya no indiscriminada del pecado, pero sí vamos a seguir pecando. Entonces es importante que el creyente pueda saber que la única manera en cómo nosotros podemos librarnos del pecado es cuando estamos sometidos a Dios, es cuando nosotros nos entregamos en deleite a Dios, es cuando nosotros tomamos a Cristo, nos aferramos a Él, pero sobre todo nos aferramos a su palabra para poder mantenernos libres de la práctica continua del pecado. El Señor dejó en su palabra consignado con qué limpiará el joven su camino. Entonces Él nos enseñó diciendo, con guardar su palabra. La palabra de Dios es la que nos permite a nosotros guardar nuestro pie para no tropezar, para no fallar, para no pecar. Y Cristo dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces, vamos a mirar que el Señor no tiene un momento específico para disciplinarnos con carácter, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de carácter y todo el tiempo Dios busca disciplinarnos por cuanto nuestra inclinación hacia el pecado es de continuo. El creyente no puede pensar que lo ha alcanzado todo, y mucho menos el creyente puede pensar que ha llegado en un nivel espiritual suficientemente fuerte como para no necesitar a Dios, como para no necesitar su palabra, como para creer que puede andar solo en esta vida. La palabra de Dios no nos enseña eso, por el contrario, Cristo nos dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces el creyente debe tener un acto consciente en su memoria, que si se separa de tener que intervenir en su vida. Ahora, la intervención, a lo que nosotros le llamamos disciplina, no es otra cosa más que un acto de amor, no es otra cosa más que es un acto de compasión, un acto de misericordia, un acto de bondad. Por eso, cuando yo hablo de la disciplina, yo hablo puntualmente que la disciplina es un acto de amor de Dios para con nosotros los hombres, para con nosotros los seres humanos. Pero más allá de ser un acto de amor, que voy a explicarlo rápidamente, cuando yo digo que es un acto de amor, estoy diciendo que Dios pudo haberme dejado en mi ignorancia. Dios pudo haberme dejado en mi condición pecaminosa. Dios pudo haberme dejado alejado de Él y atestado de toda maldad. Dios me pudo haber dejado de esa forma. Sin embargo, su misericordia, su amor me ha alcanzado para que yo pueda dar frutos. Hemos hablado acerca de los frutos del creyente. Hemos hablado acerca de los frutos de la carne, los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. Es porque Dios está muy interesado en que yo continúe creciendo y siga formando en mi vida el carácter del Señor Jesucristo. Ahora, usted cuando recibe, cuando usted tiene al Señor Jesucristo como su propósito, entonces, cuando yo miro la disciplina del Señor, yo estoy viendo puntualmente a Dios construyendo en mí la imagen del Señor Jesucristo. Pero construir la imagen del Señor Jesucristo en mí no es un asunto tan sencillo como para yo creer que un par de años es suficiente para yo
ya parecerme a Jesús. Creería que la iglesia debe, debe tener mucho cuidado de creer que existe un tiempo de vencimiento a este llamado. Y que yo, ya con 20 años, con 30 años, con muchos años de servicio a la congregación, ya lo he alcanzado todo. Pablo es uno en particular que nos enseña que no es de esa manera. Él nos enseña particularmente que seguimos trabajando hasta llegar al supremo llamamiento, hasta la meta, allá donde el Señor nos ha eh, pedido que nosotros lleguemos. Entonces, tenemos algo por lo cual tenemos que seguir trabajando, y eso tiene que ser precisamente la imagen y la semejanza del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar puntualmente que en algunos momentos los creyentes se sienten solos. La disciplina del Señor empieza a incomodarnos. La disciplina del Señor empieza a causar en nosotros un malestar. A nadie le agrada que los pongan en disciplina. De hecho, si nosotros hablamos acerca de la disciplina, a las personas interpretamos que el estar en disciplina es ser regañado y puesto en una banca. Bueno, no funciona así para Dios. La disciplina de Dios es otro asunto. Y voy a empezar diciendo que hay momentos en que nosotros sentimos que Dios no está de nuestro lado. Hay momentos en los que nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado. En particular, yo quiero recordar las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Y, y voy a recordar que el Señor Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, el Señor Jesús en la cruz nos enseña que Dios abandona a su pueblo. Dios lo hace. También la historia del pueblo de Israel nos revela que Dios es un Dios que toma decisiones. Toma decisiones precisamente con el estilo de vida que nosotros queremos llevar. La iglesia de hoy es una iglesia que vacila con mucha facilidad frente al tema de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A la iglesia de hoy no le interesa escuchar ningún tema acerca de la santidad. No le interesa escuchar ningún tema acerca de el vivir una vida en arrepentimiento. A la iglesia de hoy no le interesa que se le exija o se le demande un estilo de vida que rompa los esquemas de este mundo. A la iglesia de hoy le interesan los asuntos light, los asuntos ligeros, los asuntos que el pastor no se meta conmigo, que el pastor no me intervenga, que el pastor me deje vivir mi vida como me dé mi gana. La iglesia de hoy está bajo esta condición. Sin embargo, quiero decirte, querido hermano, que es una responsabilidad de nosotros los pastores poder velar por el rebaño del Señor, porque nosotros tenemos que dar cuenta por cada uno de ustedes. Entonces, si yo voy a dar cuenta por algo, debo tener autoridad sobre ese algo. Debo tener alguna influencia, debo ejercer algún dominio sobre algo que yo tengo, en particular las ovejas, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero es cierto que cuando la iglesia, primero vamos a sacar de nuestra mente el error de pensar que Dios me disciplina en un momento. ¿Sí? Es como si Dios quisiera construir la imagen de su Hijo Jesús solamente en un momento de mi vida. No, mira, Dios no quiere hacer eso en un momento de tu vida. Desde el momento en que te llamó, Él quiere que tú seas como Cristo. Desde ese mismo momento empezó a moldear, empezó a cambiar hábitos en tu vida, empezó a quitar conductas, empezó a quitar pensamientos, estilos de vida, amistades, contextos. Empezó a hacer muchas cosas precisamente para que tú pudieras encaminarte al propósito de ser la imagen y la semejanza del Señor Jesucristo. Pero en algún momento la iglesia se siente abandonada por Dios, se siente totalmente sola. Sentimos que a veces Dios nos abandona. Claro, el Señor Jesús nos habló acerca del abandono en la cruz del Calvario y hubo un momento, al igual que en la historia del pueblo de Israel, que Él le abandonó precisamente cuando el pueblo de Israel rehusaba vivir una vida para la gloria de Dios. Rehusaba. Entonces el Señor lo que mandaba era una reprensión. Yo no puedo confundir reprensión, exhortación con disciplina. No puedo confundir eso. Es que el Señor me está disciplinando. Es lo que nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad? Es que el Señor me está, cuando tú estás sufriendo las consecuencias de tu pecado, a veces nosotros pensamos, es que Dios me está reprendiendo. No, no, querido hermano. Una cosa es que tú tengas que vivir las consecuencias de tu pecado
que tú tengas que sufrir las catastróficas consecuencias de tu pecado, a otra cosa muy diferente en que Dios quiera disciplinar. Entonces, disciplinar significa llevar algo a un estado en el que no estaba inicialmente. Cuando estamos hablando acerca de la gente que hace gimnasia, de la gente que va al gimnasio a moldear su cuerpo, ¿verdad? A sacar, a construir los músculos. Entonces vemos que una persona que no tenía músculos, si, si está bajo el concepto de disciplina de su entrenamiento físico, en un determinado tiempo, tiene que ir evidenciando que ha obtenido, que ha desarrollado los músculos en los que estuvo trabajando durante un periodo de tiempo. Entonces, la disciplina no es un castigo. Y es la primera cosa que quiero que tú quites de tu cabeza. La disciplina no es un castigo, pero si tú no obedeces, si tú no te sometes, claro que en el ejercicio de querer ser, cumplir el propósito, vas a tener que sufrir más. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo hago ejercicio todas las noches, ¿verdad? Después que termino todas mis jornadas, mis sermones y todo lo demás, yo voy y hago ejercicio. Entonces, durante estas 2 últimas semanas, yo he comido más de lo que debo comer, lo debo confesar, y no me he cuidado. He comido 2 veces lo que no debo comer, entonces eso ha hecho que yo aumente un poco mi panza. Y cuando yo estoy haciendo unos ejercicios que son abdominales, me cuesta mucho más y me hace sufrir. Ahora, la disciplina de querer hacer ejercicios no es lo que me hace sufrir. Me hace sufrir el no haberme sometido a esa disciplina que yo tenía inicialmente. Entonces, no es la disciplina la que me está haciendo sufrir. La disciplina mía es que todos los días yo hago mis ejercicios. La disciplina mía es que me abstengo de alimentos que me hacen daño. Disciplina mía es que pase lo que pase, yo estoy ahí constantemente para cumplir con lo que me he propuesto en mi cabeza. Note usted que cuando yo como algo que no es lo que a mí me conviene, entonces en mi disciplina, eso que comí de más me va a hacer sufrir. Entonces yo no puedo creer o pensar que el Señor está disciplinándome todo el tiempo a través de el resultado de la práctica de mi pecado. Todo lo que tú practiques por pecado tiene una consecuencia. Todo lo que tú hagas bajo el concepto de pecado tiene una consecuencia. El pecado te va a alcanzar. No importa cuántos años de creyente tú tengas. No importa si te alejaste de él hace muchos años. El pecado te va a alcanzar. El pecado te va a hacer daño. El pecado no tiene fecha de vencimiento. Entonces, cuando tú estás tratando de vivir una vida para Dios, las consecuencias del pecado van a hacer que ese propósito de vivir para Dios sea mucho más pesado, sea mucho más difícil. Entonces, no podemos mezclar la reprensión, la exhortación y las consecuencias de mi pecado con el término de disciplina. Dios, desde que me llamó por medio de Jesucristo, Él me dijo, y yo deseo que tú seas la imagen y la semejanza de Cristo para los hombres. Entonces, cuando yo siento que Dios me ha abandonado, es importante que yo entienda que simplemente es el pecado. La Biblia dice que Dios no habita donde hay pecado. Entonces, Dios me ha abandonado, uno, en diversas tentaciones, dos, en las corrupciones de mi propio corazón. Dios me ha abandonado, suele hacerlo con mucha frecuencia cuando yo quiero darle rienda suelta a mi pecado por medio de las tentaciones. Cuando los deseos de mi corazón están inundándome. Entonces Dios no va a discutir conmigo. Dios no va a ponerme a mí en un lugar como, no, ahora venga, toma una decisión. No. Dios no es esto. Dios es un Dios de voluntad. Cuando ya usted tomó la decisión, cuando Dios le llamó, Dios le puso el Espíritu Santo de Dios para que usted pudiera vivir una vida para su gloria, para que usted pudiera dar frutos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo. Dios le dio a usted todo para que podamos vivir una vida para la gloria del Señor. Entonces, ahora lo que a mí me sucede particularmente es que cuando yo dejo que mi pecado me inunde, cuando yo dejo que mi pecado esté siempre guiándome bajo todas las circunstancias de mi vida, el Señor no va a entrar en una discusión conmigo.
El Señor no me va a decir, Dorma, es que tú, no, no, el Señor ya lo dijo. El Señor le dijo al sol, saldrás de día, y a a la luna le dijo, saldrás de noche. Y el Señor no tiene que venir todos los días a decirle lo mismo al sol y a la luna. Lo dijo una vez. Entonces nosotros los creyentes tenemos que aprender a escuchar a Dios y tenemos que aprender a obedecerle. No necesitamos un guardia que esté con nosotros 24 horas para poder cumplir la palabra del Señor. Entonces, el creyente, cuando da rienda suelta a sus tentaciones, a los deseos de su corazón, Dios lo deja. Ahora, hay un tema muy interesante y es pensar que cuando Dios me ha dado la oportunidad de conocerle y me ha llamado para salvarme, escúcheme con mucha atención, Dios me llamó para salvarme, ¿verdad? Y yo soy su hijo. Él me ama, lo mostró en la cruz del Calvario, pero también desea que yo cumpla el propósito de la imagen de Cristo en mi vida. Entonces, si él se da cuenta que en mi vida hay una desviación hacia lo que es el pecado, muy a pesar de que Él ya me dio el entendimiento para poder visualizar el efecto, la catástrofe que produce el pecado en mi vida, yo aún así sigo tomando la decisión de querer hacerlo. Entonces, el Señor me va a dejar ahí y me va a dejar que yo lo deguste. Me va a dejar que yo me revuelque en el pecado, en las tentaciones. Él me va a dejar a mí. Por eso muchos cristianos en algunos momentos pierden su horizonte. Y tú dices, ¿dónde está Dios? Dios me ha abandonado. Dios me dejó en mi pecado. No quiero decir si Dios lo hizo, pero Dios lo hizo con un propósito. Dios tiene el deseo fiel de llevarte a otro extremo, ¿verdad? Dios tiene el deseo de que tú puedas experimentar otro tipo de cosas. Entonces, yo quiero que vayamos a segundo de Crónicas, capítulo 32, en los versículos 25, 26 y 31, y estudiemos un poquito a Ezequías. Ezequías fue un hombre que estuvo en peligro, un hombre que recibió de Dios un acompañamiento bajo unas circunstancias de su vida. El Señor le libró, le guardó en una gran batalla. Ezequías estaba perdiendo y de repente clamaron los profetas, clamaron a Jehová y el Señor intervino de forma inmediata y le dio una tremenda victoria. Ezequías experimentó de Dios una victoria sobrenatural sobre sus enemigos que estaban en el campo de batalla. Ahora vamos a mirar. En el versículo 25, más Ezequías no correspondió al bien que le había dado. Y quiero que tú tomes un tiempo en casa y puedas leer Crónicas capítulo 32 y puedas mirar qué fue todo el bien que Dios le dio. Mira, Dios lo engrandeció. Dios le dio ganado, terrenos, Dios le dio graneros, le dio dinero, le dio fama, le dio posición social. Dios cogió y lo paró de la nada y lo puso sobre todo. Y entonces, mira que Ezequías le había dicho al Señor, Señor, si tú me ayudas, yo te recompensaré. Y eso me hace recordar cuántas veces nosotros le hemos dicho lo mismo al Señor. Padre, si tú me das un empleo, yo voy a ser fiel con mis diezmos y ofrendas. Si tú me das un hogar, yo voy a ser fiel con él. Si tú me das una casita, yo voy a ayudarte más. Si yo esto, si yo lo otro. Le empezamos a hacer promesas a Dios, ¿verdad? Pero mira, Dios conoce la verdad de nosotros. Y Dios sabe que a veces nosotros prometemos, pero simplemente para que Dios nos pueda bendecir. Prometemos para eso, porque creemos que podemos engañar a Dios. Y es aquí donde está el secreto de la disciplina de Dios. Es que no puedo engañar al Señor. Yo no puedo burlar a Dios, nunca jamás. No hay nada que yo pueda esconder a Dios. No hay nada que yo pueda esconder de Dios. Yo no puedo librarme de los ojos de Jehová. Pero sobre todo quiero decirte que sobre la justicia, sobre la misericordia, sobre la bondad, está el amor de Dios sobre esta premisa. Dios me ama tanto que conoce la persona que yo soy de verdad. Dios sabe cuán falso yo soy. Dios sabe cuán hipócrita yo soy. Dios sabe cuán mentiroso yo soy. Dios sabe perfectamente que a mí me hace falta crecer en gran manera, que a mí me hace falta llegar a la estatura de Cristo, que todavía tengo rudimiento de mi antigua manera de vivir. Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, Dios no está dispuesto a negociar con nosotros. La Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que no
hay cosa inmunda que entre en el reino de los cielos, y eso te incluye a ti y a mí. ¿Tú estás escuchando eso? Nos incluye. Eso incluye que tú y yo no entremos con ningún rasgo carnal, mundano, corrupto, que entorpezca la orden que Dios dio. Y Dios dijo, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Y tú y yo no vamos a entrar inmundos. Así que nos toca esforzarnos para, mientras caminemos en este mundo, poder parecernos a la imagen de Cristo. Entonces, Ezequías, ¿qué hizo? Él recibió las bondades de Dios y sus misericordias, pero ¿sabes qué hizo? No correspondió al bien que Dios le había hecho. Entonces, mira lo que dice. Sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Bien, Ezequías, ¿qué hizo? Dijo, mira todo lo que he logrado. Mira hasta dónde he avanzado con mis conocimientos, con mis fuerzas, con mi inteligencia, con mi sabiduría, con mis recursos. Mira hasta dónde yo puedo llegar. Había un corazón totalmente enaltecido, soberbio. ¿Y qué dijo Dios de eso? Es que pobrecito, ¿será que el dinero le corrompió? Nosotros pensamos de esa manera, ¿verdad? La fama le corrompió, es que el poder le corrompió. Querido hermano, te enseñé hace un par de días que el gusano no entra a la manzana. El gusano sale de la manzana, por lo tanto, no se necesita mucho para que nosotros evidenciemos qué tipo de personas somos. Solamente un escenario perfecto va a evidenciar el tipo de personas que nosotros somos. Un escenario perfecto, una llamada telefónica, una fotografía, un mensaje, una declaración, cualquier cosa va a hacer que nosotros evidenciemos realmente qué tipo de creyentes nosotros somos. Y le pasó a Ezequías. El Señor le dio fama, poder, dominio, y enseguida Ezequías enalteció su corazón y ya empezó a mirar a Dios de otra manera. Empezó a decir, mira, es que yo lo había hecho. ¿Y qué pasa? Que cuando Ezequías iba a ser destruido, él se arrepintió y Dios lo perdonó y Dios intervino en su vida. Entonces, note usted que Dios intervino en su vida precisamente, y usted dirá, pastor, pero le dio riquezas, le dio todo eso. Dios sabía que el corazón de él se iba a enaltecer. ¿Por qué se lo dio? Bueno, porque es que Dios está interesado en que tú dejes de ser un hipócrita. Porque si no lo hubiese tenido, jamás se hubiese dado cuenta que eso estaba en su corazón. Y quiero decirte que Dios va a utilizar todos los recursos que Él tenga para dejarte ver ciertas verdades. Y es aquí donde nosotros tenemos que entrar en una conciencia de que esas ciertas verdades están aquí guardadas y que nosotros nos creemos los santurrones del mundo y nos creemos más santos que todo el mundo y nos creemos que somos perfectos y nos creemos mejor que cualquier otra cosa. Pero decirte, querido hermano, no es esa una verdad. Usted es tan falso y tan hipócrita como cualquier otro pecador que está allá afuera, pero ahora usted tiene una excusa para evidenciar que no es así. Eso le pasó a Ezequías. Entonces, el Señor quiso intervenir la vida de Ezequías y le dijo, con que eso está en tu corazoncito, listo, aquí tienes poder y dominio, muéstrame lo que tú eres realmente. Luego en el versículo 26 dice el Señor, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. ¿Por qué se humilló? Porque la ira de Jehová vino contra él. Vino contra Judá y vino contra Jerusalén. Entonces él dijo, yo no puedo enfrentarme a la ira de Dios. No puedo enfrentarme a la autoridad suprema del Señor, así que me es mejor cambiar. Mira, Dios es Dios y tiene todo el poder para hacer como Él quiere. Y no va a dejar de ser Dios tan solo porque yo lo reconozca. Pero Dios lo hace con el firme propósito de que tú puedas entender realmente cuál es tu condición. Entonces, cuando tú estás rodeado de pecado y tentación, Dios no lo hace o no lo permite en tu vida para mostrarte que Él es poderoso. No, Él es poderoso aunque no lo permita, aunque no te permita vivir esa experiencia, sigue siendo poderoso, y aunque te permita vivir esa experiencia, también sigue siendo poderoso. Pero aquí el asunto es que Dios no es el que tiene la misión de convertirse a la imagen y semejanza de Cristo, sino que eres tú, entiéndelo. Tú tienes la responsabilidad de ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. Así que el trabajo de Dios es a todo costo. Dios va a hacer a todo costo que tú llegues a la imagen y a la semejanza de Cristo, aunque no estés de acuerdo, aunque tú no estés interesado en serlo, aunque aparentemente
te muestres como una dulce oveja, como una persona que sirva al reino de los cielos. Dios conoce lo podrido de cada uno de nosotros. Dios conoce la basura que albergamos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios conoce de qué tenemos necesidad, pero puntualmente de la necesidad de entrar en el reino de los cielos, de parecernos a Cristo. Ahora, dice que por cuanto Ezequías hizo esto, la ira no vino sobre ellos esos días. Pero veamos el versículo 31. Hacen lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ahora, cuando usted lee la palabra, el verbo probar, que Dios lo quería probar, parece que nosotros creyéramos, parece que es que, Dios va a ver para ver qué pasa. No, 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 no. Dios no va a ver para ver qué pasa. Dios sabe quién eres tú y quién soy. Dios lo sabe. Ahora, lo que Dios va a hacer es probarnos, o sea, llevarnos al escenario para que se conozca quiénes somos nosotros efectivamente. Entonces, ¿por qué Dios no ha quitado a Satanás de nuestras vidas? Es la pregunta que tú te has hecho todo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo ha quitado, no lo ha desarraigado de nosotros? Bueno, porque es que Él cumple un papel muy determinante. Él es el que cumple el papel de decirnos si en verdad estamos o no en el camino de Dios, si en verdad estamos o no en la justicia del Señor, en la verdad del Señor. Si en verdad nosotros estamos caminando y no solamente caminar, porque eso puede ser de apariencias, sino que realmente nosotros estamos evidenciando la imagen y la semejanza del Señor Jesucristo. De este mismo modo, vamos a mirar en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Aquí sobre este versículo, estudiamos la vez pasada y decíamos, es que David no era el pobrecito de la historia. David no, a veces nosotros miramos a David y yo no quisiera que usted dejara de mirar a David como el gran hombre de fe, el gran hombre del Señor, pero David hizo cosas terribles. David mató a un hombre para acostarse con una mujer. ¿Sabía usted eso? David hizo cosas terribles. David también cometió pecados terribles. La Biblia los relata cada uno de ellos. Ahora, si usted lee todas estas cosas y se da cuenta que David era un hombre así, entonces usted tiene que quitar el velo de su cabeza, de sus ojos, que le impide ver un momento de la historia. Dios nos ve en tres momentos desenseñados. Uno en pasado, presente y futuro. En particular, Dios los interviene todos. Y David, lo que estaba haciendo el Señor con David era decirle, no importa cuánto tú quieras mostrar una apariencia de piedad, todavía hay rasgos de maldad que necesitas sacarle. Entonces, no se trata que tú evidencies ahora lo bueno, porque es probable que estés en un buen momento de santidad, es probable que estés en un buen momento de servicio a Dios, pero en el corazón, aquí en nuestros pensamientos, en la esencia de nuestro ser, todavía tenemos cosas guardadas detrás de una bóveda asegurada con muchos códigos de seguridad para que nadie ingrese, pero Dios navega en lo más profundo de nuestro ser para sacar toda la porquería que hay ahí guardada que no nos sirve y que nos hace peso para entrar en el reino de los cielos. Lucas capítulo 22, versículos 34 y 35, dice el Señor, y él les dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Fíjate, Pedro le había dicho, Señor, hasta la muerte voy contigo. El que te enfrente me enfrentará. El que diga cualquier cosa de ti, yo me voy a enfrentar a él. Y el Señor Jesús lo miró y le dijo, sí, es probable, Pedro, que tú tengas ese deseo. Entonces, escúcheme muy bien. Pedro tenía ese deseo en su corazón. Y Pedro creía que ese deseo imaginario era verdad. Si lo había creído, Pedro se había creído que ese deseo imaginario era verdad. Era un deseo imaginario, y te voy a explicar que era imaginario, porque cuando llegó el momento de poner a prueba que efectivamente él iba a hacer todo por Cristo, hizo todo lo contrario. Salió corriendo,
Dos, negó a Cristo y no pudo mantenerse en aquello que había dicho. Pero sobre lo que yo quiero que tú mires es que Dios ya le había llamado para salvarlo. Como le había llamado para salvarlo, él no pudo evitar, y no por incapacidad de poder, sino por capacidad de propósito. Dios lo dejó y le dijo, ve y enfréntate contra esa verdad. Date duro contra el muro y encuentra que eres un hipócrita, que eres un falso, y te voy a dar el escenario perfecto para que se evoque la persona que tú de verdad tienes dentro. Claro, él no se lo dijo con estas palabras, sino que le dijo, me vas a negar. Vas a hacer cosas que no están de acuerdo, Pedro. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo tú quisieras, cómo tú dices esas cosas? No. Y él le dijo a ellos, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada, Señor. El Señor estaba atendiendo la necesidad de Pedro. Y la necesidad de Pedro no se traducía en un plato de comida. Entonces nosotros creemos que Dios tiene que estar más preocupado por nuestro vestir, por nuestra comida, por nuestros servicios, por nuestra educación, antes que lo que es importante, y es si podemos entrar en el reino de los cielos. Que no hay otra cosa más importante para él, porque para eso envió a Cristo, para que él muriera en la cruz del Calvario y él pudiera darnos libre entrada al reino de los cielos. Pero no va a entrar ninguna cosa inmunda en el reino de los cielos. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos ser expuestos a escenarios donde evidenciemos qué tipo de creyentes somos. Ahora, quiero que mires la siguiente situación. Marcos capítulo 14. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él que dijo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Segunda. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Ahora, usted dirá, pastor, pero él estaba bajo presión. Él estaba en una condición en la que su vida corría peligro. Él estaba en una condición en la que la presión de la circunstancia, de su contexto, lo obligó. No, querido hermano, no, querido hermano, no, no, no. Cristo estuvo en la misma condición. Cristo estaba parado ahí. Y yo recuerdo cuando Cristo se trajo a todos los escribas y a los fariseos de enemigo, cuando él dijo, yo y mi Padre uno somos. ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir que es igual al Padre? Eso no es posible. Y él dijo, sí, muérase quien se quiera morir. Cojan una piedra y tírenmela. Eso no dejará que yo deje de decir que mi Padre y yo somos uno solo. ¿Le gusta a usted o no? Se paró Jesús determinante y dijo, mi Padre y yo uno solo somos, y no me interesa tu acto cultural, no me interesa tu conciencia colectiva, no me interesa lo que tú tengas a tu alrededor. Somos uno solo. Ahora, usted pensaría, pastor, pero Pedro, ¿por qué pecó Pedro? Bueno, pecó porque era sencillo. Tenía que evidenciar quién era. Tenía que evidenciar la persona que él era. Ahora, ¿lo hizo Dios con qué propósito? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir. Cuando el Señor me expone al resultado de mi pecado, me expone a la naturaleza de mi pecado, a la naturaleza que yo tengo. No lo hace para evidenciar que Él es poderoso. Ya te dije, Dios es poderoso aunque no lo haga, pero lo hace con el propósito que yo pueda entender que hay una razón de ser en su cabeza que gira en torno a su santidad, que gira en torno a su reino, que gira en torno a lo que Él es, no a lo que tú eres. Aquí el único que tiene que acomodarse a la situación eres tú. Aquí el único que tiene que satisfacer una reglamentación, un estándar, eres tú, soy yo, no es Dios.
Juan capítulo 21, versículos 15, 16 y 17. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Claro, Pedro estaba ahí y Pedro dijo, sí, claro, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y fue en el tercer momento, por eso decimos que la tercera es la vencida. En el tercer momento, cuando Pedro dijo, el Señor no me está preguntando si yo lo amo. El Señor me está preguntando si soy consciente que de verdad no lo amo. Fue cuando entró en razón. No era lo que Dios le estaba preguntando. Cristo no le estaba preguntando si me amaba. Él sabe el corazón de Pedro. Sabía las intenciones de Pedro. Cristo sabía que Pedro era un hombre frágil, que era un hombre dado a la ira, a la soberbia, dado al desespero, pero era precisamente su amor. Era el deseo de que Pedro, de adorar, de bendecir el nombre del Señor, que hacía que él se pusiera así, igualito como le sucedió a Jonás. Exactamente lo mismo. A veces decimos, es que Jonás no quería ir a predicar allá porque estaba en desobediencia. No, Jonás amaba tanto a Dios que él dijo, yo no voy para allá porque ese pueblo no es digno de Dios. Pero mira, no se trataba de tu conciencia, de tu concepto, de tu opinión. Él había dado una orden, tenía que cumplir. Entonces, cuando el Señor le preguntó por tercera vez a Pedro, lo que el Señor le quería decir realmente es, date cuenta que no me amas. Pero mira lo que dice, Pedro se entristeció en gran manera que le preguntara la tercera vez si le amaba. Él respondió, Señor, tú lo sabes todo. No le dijo, sí, Señor, yo te amo. Le dijo, no, tú lo sabes todo. Sabes que soy frágil, sabes que soy dado a la concupiscencia, sabes que soy dado a las tentaciones, sabes que no puedo librarme. Mira, Pedro hizo lo que nosotros teníamos que hacer. Y es llegar al estado de conciencia, Señor, si me apartare de tu palabra, ¿hasta dónde yo podría llegar en mi vida? Si no fuera tu gracia y tu misericordia, que puso en mí, Señor, esa gracia para esa empresa, para esa universidad, para ese trabajo, para esa oficina. ¿Dónde estaría hoy yo, Señor? ¿Dónde estaría hoy si no fuera porque tú me has encaminado, porque tú has estado conmigo, porque tú has dado mi vida, porque tú has tenido misericordia? ¿Dónde estuviera yo si tú no estuvieras conmigo? Eso fue lo que le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo, ya no puedo ocultarte, ya no puedo decir que no. Ahora lo que tengo que decir es, tú lo sabes todo. Es al estado en el que debemos llegar. Es el estado que le espera que nosotros lleguemos, a un estado de conciencia. Mi conciencia da testimonio de quién soy yo. Ahora, quiero que mires conmigo el propósito del silencio de Dios. A veces nosotros no queremos un silencio de parte de Dios, ¿verdad? Y no queremos, y yo te digo, yo sí quiero los silencios de Dios. Y yo quiero que a veces Dios se quede callado, porque el silencio de Dios me perfecciona. El silencio de Dios me hace evidenciar mi necesidad de vivir atado a los pies de Cristo. Ahora quiero que mires conmigo la siguiente declaración. El silencio de Dios me ayuda a disciplinarme por causa de mis pecados anteriores. Tú dices, es que ya llegamos a Cristo, ¿verdad? Y ya no hay ninguna cosa que yo tenga que pagar. No, ya Cristo pagó por mí, él sufrió todo por mí, allá en la cruz del Calvario, el Señor dijo que Él tomó mis pecados y los lanzó a la mar, que no se acuerda más de ellos. Querido hermano, quiero decirte que eso es verdad, porque la Biblia lo enseña, pero Él quiere disciplinarnos por nuestros pecados anteriores, no está diciendo castigarnos. ¿Está claro eso? Entonces eso rompe el concepto de que la disciplina es un castigo. Hermano, es que su hijo necesita disciplina. No, es probable que tu hijo lo que necesita es un par de cuerazos. Solamente. Pero ojo, dar cuerazos no es disciplinar. Entonces, tú no puedes creer como pastor, como líder, que coger a una persona, sentarla y gritarla, insultarla y decirle, y ahora no vas a hacer esto, eso es disciplina. Eso no es disciplina, querido hermano.
Dime, ¿qué provecho tiene para una persona dejar de ejercer su ministerio por causa del pecado? ¿Qué provecho tiene para una persona dejar de congregarse, de leer la Biblia, de participar de los asuntos eclesiásticos por causa del pecado? Entonces, cuidado que nosotros no estemos evidenciando nuestra frustración sobre las cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Yo quisiera que toda la iglesia fuera santa, pero quiero decirte que el único que santifica es Cristo. El único que lleva la santidad es Cristo. No, mi trabajo no es ese. Yo no fui llamado para santificar a nadie. Yo quisiera santificar a muchas personas, créanme que sí, ay, con nombre propio, digo, ay, Señor, si me santificaras a este para que dejara de pecar, sería grandioso. Pero quiero decirte que ese no es el trabajo del pastor. Entonces, por lo tanto, el trabajo del pastor ni siquiera es disciplinar, el trabajo del pastor es predicar la palabra del Señor. Y si con esta palabra yo corrijo tu caminar, yo corrijo tu andar, corrijo tu manera de pensar, entonces me doy por bien servido, porque estoy cumpliendo la labor de Dios. Él es el que disciplina. Por lo tanto, es Él el que tiene el deseo que tú mores eternamente en su presencia y que Él pueda ayudarnos, y para eso puso a los pastores, para que nosotros predicáramos la palabra sin acomodo. ¿Te gustó? Está bien. ¿No te gustó? También está bien, porque yo no quiero ser tu amigo. Yo no quiero ser la persona con la que tú te sientas bien. No, yo quiero ser el predicador de la palabra de Dios, que a veces tiene que incomodarte, que a veces tiene que restregarte tu pecado, que a veces tiene que llamarte adúltero, fornicario, mentiroso, deshonesto, que a veces tiene que decirte tu verdad. Ahora, el silencio de Dios, ese silencio tiene un propósito. Y el propósito es disciplinarte por tus pecados anteriores. Y ahora quiero volver sobre esto porque la práctica del pecado genera en nosotros una conducta, un estilo de vida. Y nosotros pasivamente no nos damos cuenta de esto. Te voy a poner un ejemplo de alguien pasivo. Tiene que ver con Lot. Lot, criado con Abraham, un hombre de Dios, Abraham, padre de la fe, que quiero recordar, este hombre vivió una vida para el Señor, pero cuando Lot estaba con él, Lot adquirió el conocimiento de Dios, aprendió a vivir para Dios. ¿Pero qué hizo de forma pasiva? Fue alejándose de su tío, de tal manera que se acercó a una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, la perdición. Tanto que a la gran ramera se le compara con Sodoma y Gomorra. Imagínense qué ciudades eran estas, ¿verdad? Imagínense que el Señor nos compara todo el tiempo como Sodoma y Gomorra. Bueno, en ese sentido, Lot fue a vivir allá de forma pasiva. No se dio cuenta sino hasta cuando los ángeles vinieron a destruir estas dos ciudades que él dijo donde estaba metido. Amba, qué lío. ¿Dónde estaba metido? Entonces, ¿cómo lo hizo? De forma pasiva. Y nosotros de forma pasiva seguimos aceptando en la televisión que vemos la pornografía, en la televisión que vemos las palabras obscenas que escuchamos, y lo hacemos de forma pasiva. Ya se pone el homosexualismo de forma pasiva. Está en nuestras novelas y lo que vemos en televisión. Ahora, la segunda cosa que tiene que ver con el silencio de Dios con respecto a la disciplina tiene que ver con revelarnos la fuerza oculta de la corrupción y del engaño en nuestros corazones, porque nosotros creemos que somos Dios. Y cualquier hermano que esté en esta parte de esta predicación dirá, no, pastor, si usted no se cree santo, porque usted es un pecador. Bueno, yo sigo siendo pecador, queridos hermanos. Yo sigo fallando al Señor. Yo sigo haciendo cosas que a Dios me agrada. Yo sigo haciendo cosas como resultado de mi naturaleza pecaminosa, las cuales busco mortificar con la palabra de Dios todo el tiempo. Pero no puedo negarlo, sigo pecando, sigo haciendo cosas que a Dios me agrada, aunque tengo muchas cosas buenas. Entonces, Dios lo que busca es revelarnos que nosotros seguimos con fuerza oculta en nuestro corazón. Está dispuesto a hacer cosas que deshonran al Señor. La tercera razón es que Dios quiere humillarnos. Dios quiere hacernos sentir que no tenemos el control. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no voy a hacer esto, y al final cae de cabeza? ¿Cuántas veces usted dijo, sí, esta ocasión yo voy a vivir esto, voy a hacer esto, pero pum, al final cayó? Dios te humilla y te dice, no es por tus fuerzas, no por mi deseo. La cuarta cosa es para llevarnos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo. Alguien me dijo, la disciplina es para generar constancia. Sí, la disciplina es para generar hábitos, hábitos,
hábitos y los hábitos se construyen por la constancia y la repetición y también se construye por la práctica colectiva. Entonces, no es que Dios tiene un asunto contigo. Es que usted está diciendo es que el pastor me la tiene montada. Todo lo que ha dicho en el sermón es porque yo hablé con él por teléfono y le dije unas cosas. No, querido hermano, yo no necesito saber tu historia para decirte que eso es lo que Dios quiere para ti. Yo no necesito conocer tu historia para poder decirte que Dios demanda que tú seas santo y que vivas una vida para su gloria y que te alejes de todo pecado para ingresar en el cielo. Esta es una verdad universal y todos los creyentes deben adoptarla. Siguiente, como quinto punto, vamos a mirar que es para que Dios nos haga más vigilantes, ¿verdad? Él nos expone y nos dice, ahora ten cuidado, porque ya caíste y no tropezamos con la misma piedra dos veces. Ahora tendrás que levantar el pie cuando la veas. Tienes que ser diligente, ya flaqueaste, ya fallaste, ya viste, pastor, me dejé seducir por este hombre, por esa mujer, ya pequé, y por más horroroso que te sientas con respecto a la práctica del pecado, no puedes seguir sintiéndote así para volver a caer en él. El pecado produce vergüenza para alejarnos de él. Una de las cosas que yo agradezco de los romanos fue esa muerte tan cruel de Cristo. Una muerte cruel que me hace recordar a mí que esa crueldad la debía haber vivido yo, pero como no quiero vivirla, agradezco a Cristo por haberla sufrido para mí y me alejo de todo lo que me lleve a sufrir una muerte como la de Cristo. Ahora, Dios tiene otros fines santos en nuestras vidas que ha establecido para que yo crezca y dé frutos de arrepentimiento. Por último, y para terminar, quiero decirte que todas las cosas sirven para bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas, cada escenario, cada momento de pecado. Por eso yo les he enseñado a ustedes, dejen de tenerle tanto fobia a Satanás, porque cuando llega a visitarte a tu vida es porque necesitas crecer. Cuando te toca en tu vida es porque necesitas avanzar. Cuando te afecta en tu vida es porque necesitas fortalecer. Cuando Él llega a tu vida hay un solo mensaje. Y yo quiero terminar diciéndote las palabras de Pablo. Pablo el Señor le llevó el sueño y visión. El Señor hizo de este hombre un gran trabajo. Mira, le mostró cosas que no le mostró a otro. Lo visitó de formas extraordinarias. ¿Y qué hizo Pablo? El corazón de Pablo se infló. Nadie es como yo. Y un día escogió el Señor y le dijo a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Necesito que me envíes a alguien y me visite a Pablo y que me lo tenga en sometimiento de enfermedad. No saldrá librado de esto hasta que yo diga. Y dice Pablo, pero el Señor me ha enviado un mensajero de Satanás para abofetearme, para mantenerme en humillación. He orado 3 veces por esta enfermedad y no ha sido librado de ella. Pero ahora sé que el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia. Bueno, querido hermano, cada vez que Satanás visita tu vida, humíllate delante del Señor y sepa agradecerle. Sepa decirle al Señor gracias, porque yo sé que aún en mi condición pecaminosa, tú tienes el propósito de moldearme. Dios no te hace pecar. Dios no te va a llevar la mano al pecado. No, querido hermano. Usted mismo. Usted produce el gusano. El gusano está dentro de ti. El gusano se revolotea. Cuando tú le das la oportunidad para salir, el gusano sale, se divierte y vuelve y entra. La única manera para que ese gusano no esté en tu vida es cuando vives sometido a la palabra de Dios, cuando estás atado a los pies de Cristo, cuando tú abrazas el Espíritu Santo de Dios y tú te humillas diciendo, ¿a dónde podría yo llegar sin la ayuda de mi Cristo? ¿A dónde podría yo llegar si no fuera por mi Salvador? ¿A dónde podría yo llegar si no fuera por la palabra del Señor? En algunos momentos yo le he dicho a ustedes, de todos ustedes, yo soy el más ignorante. Y usted dirá, wow, el pastor, ¿qué persona tan humilde es, verdad? Bueno, yo no estoy hablando de eso como si fuera una cosa de humildad. En serio, de todos ustedes, el más ignorante soy yo. Por lo tanto, tengo que leer la Biblia todo el tiempo.
Tengo que estudiarla todo el tiempo. Y usted me ve con un libro, con otro libro, me ve estudiando la Biblia, me ve rascándome la cabeza, me ve haciendo una cosa y la otra, porque tengo que estudiar más para poder ejercer el ministerio que el Señor me ha dado. Entonces, querido hermano, cuando el Señor te permita caer en tentaciones, cuando el Señor te permita evidenciar la persona que tú tienes ahí, por favor, no continúe siendo más hipócrita diciendo, ahora me voy a alejar de Dios por cuanto Él me ha hecho pecar. No, querido hermano, usted pecó porque está podrido. Usted pecó porque está infectado. Usted pecó porque es necesario que abandones toda actitud, toda naturaleza pecaminosa. Si tu misión es llegar al cielo conforme a la imagen de Jesucristo, tu trabajo entonces es limpiarte, es llegar a los pies de Cristo y humillarte. Es decirle, Señor, aquí he pecado, he fallado, pero fortaléceme, ayúdame. Sabes, una de las cosas que yo admiro de David era que fallaba, pecaba, y cuando la palabra de Dios llegaba a su vida, dice la Biblia, este hombre se postraba en el piso y decía, oh Dios mío, no me levanto de aquí hasta que yo no sienta que me has perdonado. Vamos a orar. Te invito a que ahí donde tú estás podamos clamar al Padre. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque en medio de cada circunstancia tú sigues obrando de manera asombrosa. Tú llenas mi vida, Señor, todo momento y toda circunstancia. Pero el propósito es que yo sea hecho conforme a la imagen y a la semejanza de Cristo. Por eso esta hermosa noche, Señor, te alabo y te bendigo, te exalto, te glorifico, te honro, Señor, porque aún en medio del pecado y la tentación y el deseo de mi concupiscencia, tú sigues perfeccionándome, me expones al pecado para que yo note mi naturaleza pecaminosa, me permites, oh Dios, vivir y sufrir las consecuencias del pecado para que yo esté vigilante, atento, para que yo cambie de dirección, para que yo encamine mi vida a vivir solo para tu gloria, consciente de mi fragilidad, en búsqueda de tu refugio, de tu respaldo, de tu compañía, porque nada puedo hacer en este mundo, Señor, si no fuera por tu amor y tu misericordia. ¿A dónde podría llegar yo, Señor, si no por tu amor y tu misericordia? ¿Hasta dónde podría construir mi vida, Señor, si no fuera por tu amor y tu misericordia? No hay sabiduría humana, no hay inteligencia, Señor, que pueda llevarme a la cima del cielo, que pueda hacerme Cristo, si no fuera por tu Espíritu Santo y por tu palabra que redarguye, que exhorta, que anima y que me invita a vivir para tu vida. Oh Señor, pedimos perdón si no hemos aprovechado cada momento del pecado para tu gloria. Te pedimos perdón, Señor, si cada momento en el que hemos fallado nos hemos alejado en lugar de levantar nuestra cabeza y decir, oh Señor, es aquí donde tú quieres que yo trabaje. Sobre esta debilidad, sobre esta inclinación, sobre este deseo, tú quieres que yo trabaje arduamente. Por eso, Señor, causas disciplina en mi vida para que yo trabaje en abandonar un estilo de vida pecaminoso, un estilo de vida que deshonra tu palabra, un estilo de vida que no da testimonio del Espíritu Santo. Señor, me has llamado con lazos de amor, con misericordia, para aún, Señor, en mi debilidad, hacerme fuerte como Cristo. Gracias, Padre, que no podía entender esto, pero ahora mis ojos te pueden ver. Yo no podía entender tu palabra, pero ahora mis ojos pueden verte. Y yo te exalto y yo te glorifico, Señor, por tu misericordia. Dice a cada hermano, Señor, a cada persona en Facebook, a cada amigo que está aquí conectado en Zoom.
Padre, permite que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cause un efecto de transformación en sus vidas. Que nos ayude, Señor, a ser hombres y mujeres de templanza, de carácter, de coraje, de poder vivir atados a ti, que fuera de ti nada podemos hacer. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Déjanos saber cómo el Señor te ha hablado esta noche. Déjanos saber en tus comentarios. Ahí escríbenos por Facebook. Luego vamos a responderte. Y a mis hermanos que están aquí conmigo en la plataforma Zoom, déjanos saber cuál es tu opinión. ¿Cómo Dios ha edificado tu vida en esta noche? Y entonces podríamos nosotros tener una discusión. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Que el Señor te guarde. Espero verte mañana en nuestra escuela de padres. Espero que mañana puedas acompañarnos. Ahora, dime, ¿qué te pareció esta enseñanza a tu